incondicional de Dios. Y nuestra serie se llama Ven como estés. Y hoy vamos a seguir en eso en realidad. Estamos conversando sobre cómo es que Dios nos llama, cómo es que Dios nos recibe con su intenso, con su inexplicable, con su, incluso podríamos hasta decir, irracional amor. Y hoy vamos a hablar de cómo Él nos ama tanto, que nos saca de donde estamos, que nos saca de cómo estamos, para hacernos parte de una nueva forma de vivir, una forma de vivir a su pinta. Hoy hablaremos, de hecho, de cómo Jesús acoge al cristiano, al creyente, no cristiano en realidad, digamos cristiano entre comillas, al creyente superficial y carnal. Vamos a reflexionar en Mateo 13:44. El mensaje de hoy se llama efecto placebo. Creo que está proyectado así, mira eso. Y dice la palabra de Dios: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También el reino de los cielos se parece a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Le invito a que oremos. Señor, te queremos pedir tu guía para entender tu palabra. Rogamos, Señor, que tú con tu Espíritu Santo estés aquí con nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, disponiéndolos para escuchar lo que tú tienes para nosotros. Te pido que tú seas hablando a través de mí, porque no queremos escuchar mis palabras humanas, sino que queremos escuchar la voz de la Escritura, la voz de tu palabra. Así que te pedimos, por favor, que tú me quites del medio, que tú calmes mi mente y mi corazón, para que tu Espíritu pueda hablarnos a nosotros. Queremos rendirnos ante la Escritura. Te pedimos que ponga en nosotros humildad, que ponga en nosotros sumisión, que ponga en nosotros disposición a obedecerte. Abre nuestra mente para entender lo que la Escritura nos quiere decir, pero también rompe nuestra voluntad para obedecer. Rogamos, por favor, que esa obra la haga tu Espíritu Santo, porque reconocemos que por nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo. Así que, por favor, imploramos tu dirección. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el efecto placebo es un conjunto de efectos sobre la salud que se usan generalmente en ensayos clínicos. Cuando quieren probar un remedio nuevo, entonces ellos tienen que definir dos grupos. Uno tiene el remedio verdadero y el otro tiene uno que se le llama placebo, que en realidad generalmente es como un dulce de azúcar. Y la idea es comprobar que el remedio efectivamente hace efecto, porque se supone que a la gente del grupo con el remedio le sirve el remedio, y a la gente que toma azúcar no debería servirle el remedio. Por ejemplo, si a todos les doliera la cabeza en este momento, y a los de la fila aquí les damos paracetamol, y a la fila aquí le damos un cono de azúcar, un copito de azúcar, en teoría debería todos ellos sanarse el dolor de cabeza, y todos ellos seguir con dolor de cabeza y pensar que soy un fraude, porque les di azúcar, de hecho. El asunto es que sucede algo interesante con nosotros. Por eso se le llama efecto placebo, porque estas personas, como del segundo grupo, generalmente, varias veces, en prácticamente todas las situaciones, sucede que algunos, solo por creer que están recibiendo el remedio, se sienten mejor. Es como cuando la mamá le da al niñito un remedio, le dice que va a hacer un remedio que le va a hacer sentir mejor, y le da un pedazo de brócoli, no sé. Pero efectivamente a veces se siente mejor, o no pasa. O por ejemplo, a mí me pasa, literalmente les digo que me pasa. Cuando yo estoy resfriado, mi mamá toda mi vida me ha dado un remedio que se llama Flemex. No sé si se lo ubican, tiene un sabor dulcecito, muy rico. El asunto es que yo siento el sabor y ya me siento bien al tiro.
Ni siquiera yo me lo trago y ya me empiezo a sentir mejor. Eso es una cuestión mental. Bueno, ese es el efecto placebo. De hecho, está basado en una fe o esperanza y que refleja un cambio positivo en la persona, pero no se debe a ningún efecto real, ningún efecto específico en su cuerpo. Se debe a una autoconvicción y a un autoengaño, de hecho. Bueno, la idea del mensaje de hoy es reflexionar que efectivamente muchas personas viven un cristianismo placebo. Muchas personas que se dicen creyentes, se creen creyentes, viven un cristianismo placebo. Un cristianismo que no quiere pagar el precio. Un cristianismo sin discipulado. Que es un cristianismo religioso en el fondo. Este es un tipo de cristianismo sin efectos. Es un tipo de hecho de efecto placebo. Tomar un evangelio que no tiene ningún efecto, sin efecto real sobre la vida. Y de hecho, experimentar algunos síntomas, por lo que uno ha llevado a creer que verdaderamente ha creído en el evangelio. Síntomas como el moralismo, como la religiosidad, o a veces el sentimiento de culpa. El problema es que este falso efecto placebo genera el peor tipo de cristiano. Genera al cristiano que piensa que está en Cristo, pero en el fondo no lo está. El cristiano que se dice cristiano, se cree cristiano, pero aún no lo es. El asunto es que en medio de esta realidad el Evangelio nos entrega una esperanza. Porque Jesús también dice, así como habíamos estado hablando toda esta serie de que Jesús da la bienvenida a las personas, Jesús también dice: bienvenidos los cristianos carnales y superficiales. Bienvenidos a aquellos que creen que me creen y aún no me conocen. Porque con amor inmerecido Dios también acepta a este perdido dentro de la iglesia. Porque con amor inmerecido Dios nos acepta a nosotros. Porque Jesús también acoge al creyente superficial. Y Jesús lo acoge buscando que lo experimentemos, que lo atesoremos, que nos gocemos en Él, porque Él llama a un encuentro real con amor inmerecido. Aquel que está viviendo la vida del placebo. Y Jesús lo hace mostrando qué significa verdaderamente conocerlo. Entonces hoy vamos a hablar de cómo Jesús acoge también al creyente superficial y carnal. El texto de hoy nos muestra una dinámica del reino de Dios. Nos muestra la dinámica del reino de Dios en 3 momentos. El texto primero nos habla de un valor oculto. Dice: el reino de los cielos es como un tesoro escondido. Y el versículo 45 dice: también el reino de los cielos se parece a un comerciante que andaba buscando perlas finas. En estas 2 breves parábolas de un versículo, Jesús nos enseña que el reino es algo de máximo valor. Dice que es como un tesoro escondido, algo deseable, como un buen tesoro lleno de oro en un cofre, como los piratas que buscaban. Pero el asunto es que el tesoro está escondido. Dice que está escondido en el campo. Está oculto a la visión general de las personas. El texto nos dice que el comerciante andaba buscando esas perlas. Jesús, cuando destaca el valor del reino de Dios, cuando destaca el valor del Evangelio, nos recuerda que el Evangelio es algo que está más allá de nosotros. Es algo más grande que nosotros mismos. Observemos el texto como el comerciante anda buscando. Está buscando piedras preciosas. Y creo que el comerciante refleja las vanas búsquedas humanas. El ser humano anda en búsqueda constante. Su corazón anda en búsqueda. Una búsqueda insaciable que busca llenarse con falsos tesoros. Falso tesoro tras falso tesoro. El ser humano entrega su corazón a los ídolos. El asunto es que estas vanas búsquedas de satisfacción
jamás llenan el corazón del hombre. Jamás llenan el corazón del hombre. Compartí ayer con el Cri, la Yossi, algo que me pasó la semana antepasada, creo que fue. ¿Han probado café con vinagre? No lo recomiendo. Resulta que hace 2 semanas el domingo desayuné café con vinagre. Igual es un poco chistoso, pero... domingo en la mañana yo llego, agarro mi café brasileño, rico, con mi prensa francesa, le echo 2 cucharitas para que quede rico. Azuquita, revuelvo el azúcar con la leche para que haga como una especie de espumita rica. Y mi tacita ahí de pródigo, fue en la tacita de pródigo. Y ahí pongo a hervir la tetera, hierve el agua, dejo el agua reposar 3 minutos en otro frasquito, un pote especial que tengo para que quede perfecto el café. Lo dejé reposar 3 minutos ahí, me hago el café, 4 minutitos en la prensa francesa. Uy, todo iba bien. Y me sirvo, me hago un corto, un espresso y un café con leche. Con la leche rica que había preparado ahí de vuelta. Y el espresso me lo trago así. Creo que es el café más asqueroso que he probado en mi vida. Asqueroso. O sea, a mí me dio náuseas, pero yo dije, bueno, tal vez el café está mal, entonces empecé a buscar en todos los ingredientes. Olí el azúcar, olí el café, la leche incluso, pensé... eso como que hace como uno con la caja, como que le echa airecito, para ver si está podrida. No estaba podrida la leche. El café tenía olor fuerte. Yo dije, bueno, tal vez tiene más de 3 meses. Pero filo, no tengo tiempo para hacerme otro. Así que subí a mi pieza a seguir trabajando y con el café con leche en la mano. Y digo, ya tal vez la leche suaviza un poco el sabor malo del café que se echó a perder. El asunto es tan que no. Era peor todavía. Era asqueroso, ni siquiera me lo puedo tomar. Ya. Gracias a Dios la Lore estaba ese día ahí conmigo. La Lore es mi novia. Y yo le dije, oye amor, mi café me quedó pésimo. ¿Puedes hacerme tú por favor un café? Y ella me hizo un café con el mismo procedimiento, preparó la lechita, me lo trajo para arriba un café con leche. Y ella se hizo un té con la misma agua. Pero también estaba asqueroso, entonces dije, ¿qué onda? ¿Qué pasa aquí? El asunto es que la Lore prueba su té y me dice, amor, esto no es agua, es vinagre. Mi madre había tenido la brillante idea de dejar el hervidor lleno de vinagre toda la noche reposando y no le avisó a nadie, no puso ningún cartel y en la mañana el hervidor estaba lleno de vinagre y yo no revisé qué cosa tenía el hervidor. Fue una lección de vida, de hecho. El asunto es que yo creí que todo estaba bien. Yo me dediqué mi tiempo para juntar todos los ingredientes y estaba todo perfecto, pero había un problema de fondo en la cuestión, un problema de base. Y era imposible que aunque tuviera todos los ingredientes, este café resultara bueno. Las vanas búsquedas humanas son así. El ser humano llega al final de su vida, evalúa y se encuentra que estuvo toda su vida preparando un café con vinagre. Toda su vida buscando llenar su corazón con una vana búsqueda sin sentido. La vida sin Cristo es una vida como un café con vinagre. La gente cree que hace todo bien y que ha hecho todo bien, ha cumplido todas las tareas, pero llega a ningún lugar. Porque Jesús nos enseña algo aquí. Las vanas búsquedas de satisfacción del hombre no se comparan con el verdadero tesoro, con el verdadero tesoro que es Él. Entonces Jesús, cuando destaca el valor del Evangelio, nos recuerda de hecho que el reino es algo mucho más grande que nuestras vanas búsquedas humanas. Es más grande que nosotros mismos incluso. Tanto así que no podemos encasillar, no podemos encuadrar, no podemos limitar a Dios en nuestro sistema, no podemos limitar el reino de Dios en nuestra mente. Incluso, este tesoro escondido en el campo nos enseña que cualquier intento de reducir el Evangelio a reglas, a un legalismo o a la defensa de ciertas doctrinas, incluso de ciertos dogmas, es ignorar la real dimensión del Evangelio, ignorar lo que verdaderamente es el Evangelio del reino de Jesucristo, porque el Evangelio no es un montón de reglas para obedecer, no es un montón de ideas con las que concordar.
El Evangelio es conocer y experimentar a Jesucristo. Bonhoeffer, que es un pastor alemán, no como el perrito, sino que es un pastor verdadero. Dietrich Bonhoeffer se llama. Es que me reí cuando lo escribí, entonces no pude no decirlo, lo siento. Dietrich Bonhoeffer es un pastor que vivió en la Alemania nazi. Y él se opuso al nazismo, de hecho, y fue colgado por eso. Él consideró que su fe lo debía llevar a servir al prójimo, y eso incluyó esconder judíos perseguidos por el imperio, por el nazismo. Y murió 2 meses antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial. El asunto es que este loco era un pastor. Y él habló de esta idea de esta gracia y de esta creencia y de este intento de limitar el Evangelio. Lo definió como gracia barata. Él usó la idea de gracia barata. Voy a leer una cita de él, dice: lo que queremos decir con gracia barata es referirnos a la gracia que alcanza la justificación del pecado sin la justificación del pecador arrepentido, que se aleja del pecado y de quien el pecado se aparta. La gracia barata no es el tipo de perdón de pecado que nos libera de las redes del pecado. La gracia barata es la gracia que nos concedemos a nosotros mismos. La gracia barata es gracia como una doctrina, como un principio, como un sistema. Significa el perdón de pecados, pero proclamado como una verdad general. El amor de Dios, pero como una idea cristiana de Dios. Se sostiene que con una aceptación intelectual de esa idea es suficiente para asegurar el perdón. La gracia barata es la predicación del perdón que no requiere arrepentimiento. Es el bautismo sin disciplina de la iglesia. Comunión sin confesión. Absolución sin confesión personal. Gracia barata es gracia sin discipulado, gracia sin cruz, gracia sin Jesucristo. Gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. Entonces Bonhoeffer planteaba esta idea de la gracia barata, pero por otro lado decía: la verdadera gracia es la gracia costosa. La gracia que se refiere a la Biblia es la gracia que tiene alto costo. Es este tesoro escondido en el campo, por el que un hombre va alegremente y vende todo lo que tiene. O esta perla de gran precio que para comprarla el mercader vende todos sus bienes. La gracia verdadera, la gracia costosa, es la gracia de la ley de Cristo, por la que un hombre está dispuesto incluso a quitarse un ojo para que no lo haga caer. Es el llamado de Jesucristo a los discípulos que dejan sus redes, dejan su trabajo, su vida, su vocación y lo siguen. ¿Por qué dice que es gracia costosa este hombre? Me gusta mucho cómo lo define. Porque nos llama a seguir a Jesucristo. Costosa porque nos cuesta la vida. Costosa porque le da al hombre la única vida verdadera. Es costosa porque condena el pecado, pero es gracia porque justifica al pecador. Sobre todo es costosa porque le costó a Dios la vida de su Hijo Jesucristo. La Biblia nos dice que por precio fuimos comprados. Y lo que le costó tanto a Dios, lo que le costó a Jesús su propia vida, no puede ser tomado como algo barato para nosotros. Es gracia porque Dios no estimó a su Hijo como un precio demasiado costoso, no lo escatimó para pagar por nuestra vida, sino que lo entregó por nosotros. La gracia costosa, la gracia verdadera, se evidencia en que Jesús hizo carne por nosotros. Entonces, nuestros vanos intentos de encasillar el reino de Dios, de encasillar el Evangelio, de explicarlo con nuestra mente racional, de limitarlo y encajarlo en nuestros dogmas o en nuestras reglas, estos intentos de reducir el Evangelio son ignorar la real dimensión del reino y del Evangelio, porque el reino es como un tesoro escondido. El Evangelio no es un conjunto de reglas para obedecer, no es un montón de ideas para concordar o confesar. La obra de redención de Dios, la obra de redención de Dios es como una obra de arte. Es una obra de arte, la obra más maravillosa de la historia. Una obra para
contemplar, una obra para deleitarse, para contemplar las acciones de amor de Dios y conmovernos y movernos a la acción. Debemos encontrar gozo en contemplar la obra de amor de Jesucristo, deleitarnos en ella y no pretender encasillarla, no pretender encuadrarla o reducir el Evangelio con nuestros esquemas de regla o con nuestros esquemas de dogmas. Porque el Evangelio es conocer y experimentar personalmente a Jesucristo. En segundo lugar, Jesús nos enseña que el reino se trata de un encuentro único con Él. Un encuentro especial. Dice, cuando un hombre lo descubrió, en el versículo 44, cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder. Y lleno de alegría fue y lo vendió todo. El versículo 45 nos dice que este hombre andaba buscando, pero el 46 dice, encontró la perla de gran valor. Y fue y vendió todo lo que tenía. Por ser tan valioso, este encuentro muestra ser un evento especial y único. El hombre descubrió el tesoro, lleno de gozo fue y dejó todo por este tesoro. El valor del Evangelio aquí es destacado por su poder. El Evangelio marca un antes y un después en la vida de quien se encuentra con Jesucristo. Es un encuentro especial, un encuentro real, que debe estar marcado, francamente, por un antes y un después. El mismo Bonhoeffer escribía, lo que sigue el llamado de Jesús es seguirle. Si seguimos a Jesús, separa al discípulo de una existencia previa. Porque el encuentro con Jesús cambia la vida. Fue así con cada uno de los encuentros que leemos en la Escritura. Cada uno de los evangelios nos muestra encuentros con Jesús. Y cada encuentro con Jesús cambió la vida del auditor. No, algunos para bien, otros para mal. Pero porque conocieron verdaderamente a Jesús, hubo un cambio en la vida. La vida no puede seguir igual después de experimentar a Jesús, después de conocerle. No es que, ojo, no es que yo cambio de vida, no es que yo cambio de comportamiento y Dios me va a aceptar. No estamos diciendo eso, partamos de un piso. Soy aceptado por gracia, por medio de la fe, pero entonces debo ser transformado, soy transformado. El Evangelio es valioso porque transforma. Hay un antes y un después en la vida de este hombre, después de experimentar el tesoro. Y el conflicto es que muchos cristianos muchas veces vivimos como si la gracia se tratara de vivamos como el resto del mundo. Modelemos nuestra vida según los estándares del mundo en todas las esferas de la vida. Y no tengamos la osadía de aspirar a una vida diferente. Una vida de gracia. Que contraste con la vida de las personas que viven esclavizadas por el pecado. Y eso es despreciar la gracia. Esto es la gracia barata. Cuando el Evangelio, cuando la obra de gracia de Dios en mi vida es un dato para iniciar un camino, un dato para mi vida cristiana, significa que yo dispongo a vivir mi camino en el mundo como si todos mis pecados no importaran. Puedo ir y pecar tanto como quiero y así descanso falsamente en esa gracia que supuestamente me estoy refugiando. Porque sí, pues todo el mundo es justificado por gracia. Eso es abusar de la gracia. Porque Jesucristo nos presenta un discipulado donde nos dice que es necesario que el cristiano renuncie, que se niegue a sí mismo. Y eso distingue su vida de la vida del mundo. La gracia en la vida del cristiano debe ser gracia de verdad. Y la gracia de verdad santifica. De hecho, Dios es demasiado bueno y amoroso para dejarnos como estamos. Dios nos llama para venir como somos, pero nos dice, te amo tanto que no quiero que sigas así. Nos da demasiada libertad como para que sigamos en la esclavitud del pecado, en nuestra injusticia o en nuestro legalismo.
de Dios es tan grande y sin inhibición que se libera en nosotros hacia la verdadera santidad. Porque este encuentro con el verdadero tesoro que es Jesucristo se marca por un nuevo nacimiento, una nueva vida, una vida con nuevas prioridades, una vida con un nuevo propósito, una vida para la gloria de Dios. Esa es la vida del discípulo. En tercer lugar, el texto nos habla, Jesús nos desafía a entender que el discipulado de Jesús exige una respuesta extrema, una respuesta radical, una reacción extrema. Observa el versículo 44, lo que hizo el hombre cuando encontró el tesoro. Dice que lleno de gozo fue y vendió todo lo que tenía y compró el campo. Y el comerciante que andaba buscando perlas finas, dice que cuando encontró la perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Una reacción radical, una reacción extrema. El encuentro produjo una reacción emocional y racional muy fuerte. Todo su ser fue transformado, que lo llevó a tomar decisiones concretas y radicales por conquistar este tesoro, por tenerlo, por poseerlo. Primeramente hubo alegría, hubo gozo que movió al hombre a abandonar su vida anterior, con la disposición de encontrar algo que vale mucho más. Él con gozo dejó todo lo que tenía, con gozo. La experiencia con Jesucristo es una experiencia que nos lleva a vivir de verdad con gozo. Pero eso lo llevó a la decisión de disponer de todos sus bienes. Disponer de todos sus bienes para obtener ese tesoro. Es un mercader, un comerciante. El texto habla en un lenguaje mercantil, un lenguaje comercial, para destacar esta idea. El contraste entre un hombre que tiene bienes y decide dejarlo todo por encontrar el verdadero tesoro. El asunto es que yo tengo un problema con el cristianismo actual. Porque toma al Jesús de la Biblia y lo tuerce. Y se obtiene una versión súper cómoda para el cristiano en la iglesia. Súper cómoda para que las personas puedan vivir sentadas en su banca todos los domingos por 10 años. Se nos vende un Jesús agradable, un Jesús buena onda, de clase media. Hay un meme que sale Jesús así. Un Jesús que no se preocupa por nuestro materialismo, no se preocupa por el abuso de los humanos en el otro lado del mundo, por nuestra cultura de comercio. Un Jesús que nunca es capaz de pedirnos que demos todo lo que tenemos. Un Jesús que no espera que abandonemos nuestras relaciones más estrechas para que Él reciba todo nuestro afecto. Un Jesús que no tiene problema con esta devoción nominal de venir los domingos a la iglesia y que no invade mis comodidades porque Él me ama como soy. Este Jesús quiere que seamos equilibrados, que evitemos peligro extremo. En realidad quiere que evitemos toda clase de peligro. En cambio, Él nos ofrece consuelo, nos ofrece prosperidad, nos ofrece solo sanidad, mientras vivimos un turismo cristiano que nos ayuda a cumplir nuestros sueños de la clase media. Creo que a veces no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, porque estamos moldeando a Jesús a nuestra imagen. Jesús, de hecho, se comienza a parecer mucho a nosotros, porque es el Jesús con el que me siento más cómodo. Y el peligro de la iglesia cristiana evangélica es que cuando se reúne, esta ilustración se la encontré a un autor que se llama David Platt y lo encontré maravilloso. El peligro de la iglesia cristiana evangélica es cuando se reúne en sus templos para cantar y levantar las manos en adoración. Es probable que no se esté adorando al Jesús de la Biblia. En cambio, es probable que se esté adorando a nosotros mismos. En muchos aspectos hemos adoptado ciegamente y sin saberlo muchas veces las ideas de nuestra cultura, ideas que van en contra del Evangelio.
Y aquí estamos en medio de una cultura dominada por el avance personal, dominada por la autoestima, por la autosuficiencia y el individualismo, por el materialismo. Pero tenemos una desesperada necesidad de volver a las palabras de Jesús, de escucharlas, de creerlas y de obedecerlas. Porque no puedo tener el tesoro supremo, no puedo tener este tesoro supremo que nos habla el texto, sin abandonar los demás tesoritos. Debemos renunciar para seguir a Jesús. Debemos amarlo de tal manera que nuestras relaciones más íntimas del mundo parezcan sin importancia. Eso es lo que dijo Jesús. Que parezca que odias a tu padre y a tu madre por seguirme a mí. Esa es la exigencia de Jesús para ser su discípulo. Es de una decisión radical e incondicional. El ser humano debe tomar una decisión tan radical que le conlleve a perderlo todo por Jesucristo, a perder la vida, a considerarla como nada. Comparado con el amor por Jesucristo, el amor por nuestros más íntimos, Jesús lo describe como odio. Porque la forma más radical de esa renuncia incluye el amor más radical. Y de hecho incluye la vida misma. Eso no significa que todo discípulo deba morir. O sea, no significa que todos estamos llamados para ir a Corea del Norte, para que nos persigan y nos maten. Pero eso sí significa que todos debemos estar dispuestos a ello. Porque el discípulo ya no vive para sí mismo, sino para el reino de Dios. Así que lo que me suceda no es importante. Lo conversamos el jueves en la base con Biblia. El discipulado de Jesús nos pone frente a una perspectiva diferente, frente a la muerte incluso. Lo que me suceda ya no es importante. Lo que sí tiene importancia total para mi vida es el destino del reino. En medio de nuestra sociedad materialista, en medio de nuestra sociedad individualista y centrada en nuestra comodidad, Jesús nos desafía a estar dispuesto a perderlo todo. Dispuesto a perderlo todo para ganarlo solo a Él. Todo lo demás comparado con Cristo es una pérdida, es una basura. Cualquier otro camino es desperdiciar la vida. Porque este tesoro vale mucho más que cualquier otra cosa. La reacción, en este sentido, si este tesoro es lo más valioso que podemos experimentar, la reacción radical o extrema de dejarlo todo para seguir a Jesús, no solo es lo más correcto, hasta racional. Porque en el fondo al final compensa. Si yo pierdo algo que es basura y gano el verdadero tesoro, salgo ganando. Pero de hecho es la única acción posible ante conocer el verdadero tesoro. Cualquier reacción diferente solo revela la ignorancia del verdadero valor de este tesoro. No conozco el tesoro. Dejar todo lo que no tiene valor por lo único que verdaderamente vale la pena es absolutamente lógico. Jesús no quiere que seamos cristianos promedio. No quiere que seamos cristianos de silla dominical porque aquí no tenemos banca. No quiere que seamos cristianos de rutina. Quiere personas que estén dispuestas a seguirle radicalmente, a imitarle, que estén dispuestos a dar su vida por Él y a dar su vida por otros como Él lo hizo. Esa es la gracia costosa que nos confronta con un llamado lleno de gracia para seguir a Jesús. Es costosa porque nos impulsa a someternos al yugo de Jesús, nos impulsa a seguirlo, pero es gracia. Porque Jesús nos dice, bueno, pero mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Yo la llevé por ti. Así que esta gracia costosa no es autoganada. No es ganada por lo que nosotros hacemos. No es una falsa imagen. Es gracia de Cristo mismo, que debe prevalecer sobre el discípulo. El discípulo verdadero que está dispuesto a dejarlo todo y a seguirlo a Él. Fue el destino de los apóstoles. Los apóstoles entendieron esto después de
de la resurrección de Jesucristo y la venida del Espíritu Santo. Estuve buscando antes de ayer qué le pasó a los 12 después de Hechos. Todos menos uno murieron. Hubo varias historias que me impactaron, pero por ejemplo Bartolomé, él fue asesinado en Grecia mientras le sacaban la piel. Él fue desollado vivo. Juan, el único que quedó vivo, él lo tiraron a una olla con aceite hirviendo para que se cocinara. Y quedó vivo. O sea, vivió con las quemaduras toda su vida. Él fue el único que murió de viejo, se cree. El asunto es que los apóstoles entendieron que esta disposición a la misión es una disposición a entregar la vida. Y nuestra cultura cristiana cómoda nos ha alejado de esta visión que Jesús nos presenta. Vale la pena dejarlo todo por el tesoro supremo. Porque Jesús es el tesoro. Jesús es el tesoro. Entender que Jesús es el verdadero tesoro nos ayuda a dimensionar las cosas en su proporción. Todas las demás cosas son basuras comparadas con Él. Jesús, más nada, es igual a todo lo que necesito. Jesús, más nada, es igual a todo lo que necesito. No debo buscar a Jesús por las cosas que Él me da, no por sus bendiciones, sino para encontrarlo a Él, que es el mismo tesoro. Esa gracia que le costó tanto a Jesucristo, esa gracia de alto costo, es el evangelio que debemos buscar una y otra vez cada uno de nuestros días. El texto nos desafía a reflexionar y pensar, ¿cuáles están siendo mis tesoritos? ¿A qué cosa me estoy aferrando? ¿Qué está peleándose el lugar de Jesucristo en mi vida? Como el primer lugar. Puede ser mi carrera, puede ser mi familia, puede ser mi rol en la iglesia, puede ser mi vocación. Esto es una pregunta súper personal. Así que yo te invito a pensarlo durante esta semana en realidad, porque es una pregunta que toma mucha reflexión. Lo que pasa con este tema es precisamente la razón por la que está este mensaje en la serie. Porque cuando uno habla de esto con la gente de iglesia, todos creemos que ya tenemos esto superado. Y lo que Jesús nos dice es que la búsqueda del evangelio debe ser rehecha y recaminada una y otra vez. ¿Cuáles están siendo nuestros tesoritos que nos están alejando del tesoro supremo? Cuando dimensionamos que la obra de Jesucristo es una hermosa obra para contemplar y para deleitarme, el resto de las cosas de mi vida se opaca y se pone en su lugar correcto. Mis aflicciones y sufrimientos, mi dolor, que es real y duro, se pone en su lugar correcto. Porque Él nos ama tanto que entregó su vida por nosotros, nos dio una verdadera razón para vivir y se transformó en el pilar de nuestra vida. Como segunda aplicación quería compartir que este texto nos desafía a vivir la vida del discípulo verdadero. Jesús nos invita a vivir la vida del discípulo verdadero. Esta vida del discipulado que brota de la gracia. Jesús dijo, si alguno desea seguirme, esto creo que está en Lucas, no me puse la cita, Lucas 9. Si alguno desea seguirme, tiene que negarse a sí mismo. Debe tomar su propia cruz cada día. Y entonces, que sea mi discípulo. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por causa de mí, ese la va a salvar. Porque, ¿qué beneficia al hombre si gana el mundo entero, pero se destruye o se pierde a sí mismo?
Jesús dice, si alguno quiere ser mi discípulo. Ser discípulo implica unir caminos. Estar en la misma dirección con alguien para acompañar, para seguir o alcanzar. Como lo que hizo este hombre. Tuvo un encuentro con el tesoro y corre a vender todo lo que tiene para poseerlo. Negarse a sí mismo. Jesús nos dice que hay que negarse a sí mismo para seguirle. Y eso es renunciar a la voluntad propia, para que el reino de Dios pueda convertirse en la principal preocupación de mi vida. Negarse a sí mismo se refiere a dejar de lado mis intereses propios por causa del reino de Dios. Jesús nos dice que si alguno desea ser su discípulo, tiene que negarse a sí mismo de una vez por todas, pero también debe tomar su cruz continuamente cada día. Creo que nosotros no entendemos bien lo que significa tomar una cruz. Y el texto de hoy nos explica eso. Dejarlo todo por Jesucristo. La cruz era una figura súper familiar para la gente en Palestina. Presenciaban crucifixiones romanas todo el tiempo. Y sabían que una cruz no es meramente una dificultad o una circunstancia difícil para ser superada. Se levantaba ante Jesús, de hecho, como su destino. Tomar la cruz no significa asumir mis cargas, porque no es una carga, sino un instrumento de tortura y de muerte. Tomar la cruz entonces significa renunciar a mis ambiciones egoístas, a todo el derecho de controlar mi propio destino. Es morir a esta antigua forma de vivir, lo que es lo que hace encontrarse con el tesoro, un cambio de vida. Tomar la cruz significa muerte de mí mismo, la muerte del yo, la muerte de mis ambiciones personales, de mis fines egoístas. Y pucha, qué difícil esta cuestión. Porque en lugar del logro egoísta, se ha de desear solo el gobierno de Dios. Así que ser discípulo es unir caminos con Jesucristo. Estoy citando a Bonhoeffer todo el rato, pero es que lo estoy leyendo y es muy bueno, perdón. Bonhoeffer dijo, cuando Cristo llama a una persona, le pide que venga y muera. El desafío de Jesús para sus seguidores es imitarle a Él. Jesús, el siervo sufriente, nos invita a imitarlo a Él. Su identidad debe permear nuestra identidad. Su destino debe ser el destino al que sus discípulos aspiren. Si seguimos a un Mesías que fue siervo sufriente, ¿por qué aspiramos a un camino diferente? La vida del discípulo verdadero es una vida dedicada a dar, no a recibir. Es una vida dedicada a amar al prójimo. El apóstol Juan escribió, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Esa es la gracia rica, verdadera y costosa de nuestro Señor. Pero Juan después nos dice, así como Jesús hizo, nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Esto debe hacernos preguntar, ¿estoy siguiendo el destino de Jesús? ¿Estoy intentando imitar a este siervo sufriente que decidió entregar su vida por su prójimo? Eso es vivir para el tesoro y desechar todo lo demás que no tiene valor. Mi propia reputación, mis propios proyectos, mis propios sueños, rendidos ante el reino. El asunto está en que esta vida de rendición ante el reino no es una vida de autoflagelación, como muchos presentan a veces. Porque el hombre fue con gozo a vender todo lo que tenía para comprar y poseer el tesoro. El texto nos desafía a vivir con gozo para nuestro rey. Porque el discipulado de Jesús es la verdadera felicidad. Felices son los simples seguidores de Jesús. Son los simples seguidores de Jesús que han vencido por la gracia de Jesucristo. Felices son aquellos que son capaces de cantar y proclamar la alabanza a su Rey, declarar la maravillosa gracia de Cristo con sinceridad, con honestidad, con un corazón abierto,
con humildad y sencillez de corazón, con pasión por la obra de Dios. Gozosos y felices son aquellos que saben que la gracia puede vivir en el mundo y ser parte del mundo, pero sin pertenecer a Él, sino que vivir como Jesucristo. Gozosos son aquellos que desean seguir a Jesucristo, seguros de su ciudadanía celestial, verdaderamente libres para vivir vidas como Jesús en el mundo. Finalmente, el texto de hoy nos invita a un encuentro real con Jesucristo. Jesús da también la bienvenida a cristianos carnales y superficiales, a cristianos que viven en el placebo, pero invitándolos a un encuentro real con Él, invitándolos al discipulado real de Jesucristo. A dejar las vanas búsquedas, como la de este mercader, para encontrar el verdadero tesoro y estar dispuesto a con gozo dejarlo todo por Él. Dejar el cristianismo que no quiere pagar el precio. Dejar nuestra religiosidad. Porque el cristianismo sin defectos no es cristianismo. Jesús dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien tú enviaste. Vida cristiana es conocer y experimentar a Jesucristo. Jesús nuestro Maestro para aprender de Él y imitarle. Jesús nuestro Señor para seguirle. Jesús nuestro Rey para dar la vida por Él. Jesús nuestro íntimo amigo para conversar con Él, para sufrir con Él, para que Él nos dé ánimo. Eso es vida eterna, conocer en plenitud a Jesucristo, experimentarle, vivir de Él. Jesús nos desafía a un discipulado radical y genuino, que debe estar basado en la muerte de mis ambiciones personales, porque no son nada en comparación con experimentar a Jesucristo, el tesoro supremo. Y nos desafía a seguir su ejemplo, seguir el modelo de su propia vida, en su muerte y resurrección. Así que seguir a Jesucristo y ser su discípulo es la lucha de negar el yo, poniendo a Cristo en primer lugar, porque nada más que eso vale. Pablo dijo que todo lo demás es basura, es estiércol, dice en ese texto, en comparación con Jesucristo. Es la lucha de estar dispuesto a dar la vida por el reino. Caminar con Jesús mientras intentamos imitarle y somos transformados a su imagen, hasta el último de nuestros días. Jesús nos comanda a dejar atrás el cristianismo de la gracia barata, el cristianismo que no quiere pagar el precio, ese cristianismo sin discipulado. Pero nos comanda a dejarlo atrás no a través de mandamientos y reglas, o no a través de dogmas racionales para encasillar el Evangelio, sino que a través de un encuentro real con Él. Jesús nos invita a un encuentro real con Él permanente y cada día. El Evangelio no es una cosa del inicio de nuestra carrera cristiana y que después queda en el pasado. No, el Evangelio es entrar a una casa y vivir ahí todos los días y cenar con Él, con el Maestro. Jesús nos invita a entrar de verdad a su casa y a experimentarlo de verdad. Tengamos un momento de oración, querido hermano.